Sin lugar a dudas, para mí el iPhone 15 Pro Max es el dispositivo con las mejores cámaras que he probado hasta el momento. Pero debo deciros que el comentario más repetido en el canal es un comentario como por ejemplo este, o este, o este otro, o este otro, donde me preguntáis por qué vuestras fotos se suelen ver más oscuras de la cuenta, o por qué tenemos el HDR siempre activado, o por qué tenemos un cambio cuando pasamos de una foto a otra y notamos una sobreexposición. Pues bien, vamos a darle respuesta a todo eso y voy a enseñaros ciertos tips que os van a ayudar a hacer mejores fotos con la cámara de vuestro iPhone y sí, a solucionar esto. Y vale, lo que más afecta a todos estos conceptos es primordialmente el HDR, que al final lo que significa es alto rango dinámico, que no es otra cosa que la capacidad que tiene el iPhone de capturar los máximos detalles posibles cuando tenemos una imagen donde hay mucha diferencia entre las altas luces y las sombras. Esto es algo que puede pasar mucho cuando, por ejemplo, hacemos una foto en el exterior y la estamos haciendo bastante cerca del sujeto, como por ejemplo hacerte una foto a ti mismo, un selfie. Al final lo que pasa es que tú tienes una zona en la que tú estás más en sombras, más oscuro, y sin embargo el fondo, lo que tienes detrás, el cielo, está súper iluminado. Entonces, ¿qué pasa? Que si el iPhone se centra en exponer bien el cielo, las altas luces, vas a perder muchísimo detalle de tus sombras. Y lo mismo por contra, si se esfuerza demasiado en exponer bien las sombras, vas a perder por una sobreexposición por completo el cielo y los detalles, viéndolo prácticamente blanco. Entonces el HDR lo que permite es equilibrar esas diferencias para que los tonos medios se distingan con mayor detalle en las fotografías y en los vídeos, porque sí, esto también está en vídeo. Pero en el caso que nos ocupa en la fotografía, al final también el concepto, para que lo entiendas y cómo hace esto el iPhone, lo que hace es tomar muchas fotografías y componer de todas esas fotografías, teniendo en cuenta que en unas lo que está haciendo es exponer las altas luces, en otras las sombras y en otras los tonos medios, y de todas esas fotos que toma las compone en una única foto, garantizando que tienes un mayor nivel de detalle. Pero eso lo que puede hacer es que tú te lleves una sensación de que cuando tomas una foto, después el resultado final sea un resultado que pueda variar un poquito de lo que parece que estás viendo en pantalla. Debo decirte que esto de veo en pantalla una foto y luego el resultado final es muy distinto, no creo que pase con relativa frecuencia. Al final, donde más puedes notar esa sensación es quizás cuando tenemos una falta de luz, cuando las condiciones lumínicas son muy bajas. Ahí sí puede que notes una mayor diferencia, porque posiblemente al iPhone le cueste un poco más procesar esas altas luces, cuáles son las altas luces en ese caso, y cuáles son las sombras totales de la foto que estás tomando en esas bajas condiciones lumínicas. Y claro, la pregunta es, ¿puedo entonces desactivar el HDR? Pues bien, en vídeo sí, pero en fotografía, que es lo que os interesa, en fotografía solo lo vas a poder desactivar de forma manual si tienes un iPhone 10S, un iPhone 10R, un iPhone 11, un iPhone 12 o un iPhone SE de segunda generación. Si tienes versiones de iPhone 13, 14 o 15, en cualquiera de sus modelos no vas a poder desactivar de forma manual, al menos con la app nativa de cámara, la función de HDR en fotografía. No obstante, no te preocupes, no está todo perdido. Te cuento un poco más adelante cómo solventar todo esto. Pero también quiero que conste en acta y que vaya por delante que para mí el procesado de imagen que hace el iPhone me parece que es de lo mejor, si no lo mejor que he tenido nunca en la mano. Obviamente, cuando hablamos de procesar una imagen ya entra en valor lo subjetivo, es decir, lo que puede gustarte más a ti puede gustarme menos a mí. Yo he tenido otros modelos de smartphone que hay en el mercado en la mano y al final mi sensación, por ejemplo, en las fotos es que procesa tanto la foto que parece como que los colores están más saturados de la cuenta. Entonces, para mí, el procesado de imagen que hace el iPhone en términos generales me parece que es brutal. Y bien, antes de avanzar, más cosas que son importantes que también pueden hacer que tu resultado varíe y que no tengas una buena imagen. El siguiente de los puntos es el Live Photo. Sabéis que el Live Photo al final lo que hace es, mediante ese modo de fotografía,
capturar unos segundos previos y unos segundos posteriores al lanzamiento de la foto para después tener ese pequeño micromomento o microvídeo del momento donde incluso captura el audio. Pero para que entre tú y yo nos entendamos, y hablando de forma coloquial, lo que viene a ser al final es como hacer una especie de pantallazo de ese clip de vídeo y por tanto vas a perder un poco de calidad en el disparo de esa foto. Además, te debo de decir que cuando haces una foto en Live Photo, el iPhone en automático, aunque tú luego puedes elegir cuál quieres que sea el fotograma final, pero en automático te muestra el fotograma que entiende que está mejor compuesto en la fotografía. Por tanto, aquí sí es más fácil que te dé esa sensación de que estás viendo algo en pantalla y luego cuando ves el resultado final haya mucha más variación, porque puedes estar eligiendo un fotograma clave distinto al que en ese momento te ha dado a ti la sensación o en el que en ese momento has puesto tú el punto de atención en la pantalla de tu iPhone. Y quiero decir con esto que no tenemos que utilizar el Live Photo, no, el Live Photo es un modo que a mí me encanta, pero hay que utilizarlo con conocimiento de causa y sobre todo en los momentos en los que corresponda. Por ejemplo, si quieres capturar a una persona en movimiento, una persona saltando, si quieres hacer una larga exposición, por ejemplo, de un río, todo este tipo de funciones, obviamente usadlo porque para eso está y es un modo muy interesante, pero que seáis conscientes que yo, por norma general, recomiendo tener este modo apagado y activarlo conscientemente cuando lo vayas a necesitar. Y sí, efectivamente en el Live Photo donde también vas a notar una mayor diferencia es cuando tenemos bajas condiciones lumínicas. Ahí se va a hacer también más latente la variación que existe entre lo que te da la sensación de que estás viendo en la pantalla a lo que finalmente resulta ser la foto que ves en el carrete o en la app de fotos de tu iPhone. Y bien, algo hiper básico que lo digo en todos y cada uno de los comentarios e incluso en los vídeos es que tenéis que ser conscientes de si tenéis activo o no los estilos fotográficos. El estilo fotográfico es algo súper personal, pero que efectivamente varía la composición de la foto en cuanto al tono y la calidez. Pero bien, esto no quiere decir que no nos tengas que usar, exactamente lo mismo que en Live Photo. Yo los estilos fotográficos los utilizo en muchas ocasiones, pero hay que ser siempre consciente. Y lo que sucede es que te puede pasar que en la aplicación de ajustes dentro de cámara y dentro de estilos fotográficos tengas por defecto establecido alguno de los estilos fotográficos y por tanto, teniendo la sensación de no activarlo adrede, siempre vas a estar haciendo las fotos con ese estilo fotográfico. Y eso sí que puede hacer que te dé una sensación de que tu foto también varía y de que el resultado final no es del todo fino o no se asemeja del todo a los tonos de la realidad que estás viendo con tus propios ojos en el entorno. Así que revisa siempre que no tengas activo, al menos sin querer, los estilos fotográficos. Que por cierto, aparte del estilo fotográfico estándar, que sería el que viene a ser como desactivado, tienes 4 estilos fotográficos más que ya os conté que podíais incluso personalizar. Y de ahí la importancia de que seas consciente de si lo tienes o no lo tienes activo. Por al final, un estilo fotográfico, ya lo dice la palabra estilo, es sumamente subjetivo y puede que nuevamente lo que te gusta a ti no me gusta a mí o viceversa. Y bien, también hay 2 puntos que debes de tener bastante presentes. El primero de ellos, cualquier iPhone, o me atrevo a decir cualquier smartphone, donde más sufre la calidad de las fotos es en la fotografía nocturna, es decir, cuando las condiciones lumínicas son malas o está, para que nos entendamos, de noche. Y es una cuestión física, al final fijaros en el tamaño que tiene una lente de iPhone versus el tamaño que puede tener una lente, por ejemplo, de mi cámara Sony. Esto es la tapadera, para que os hagáis una idea, fijaros el diámetro. Entonces, al final nunca puede ser la misma calidad o la misma capacidad de captar luz en esas bajas condiciones lumínicas. Y por eso es importante este consejo, y es cuando tengas bajas condiciones lumínicas y sobre todo cuando puedas mantener el iPhone en una posición bastante firme, aunque sea sujetándolo con la mano, activa siempre el modo de fotografía nocturna, que para eso está. Incluso me atrevo a aventurarme a decirte que siempre intentes llevar los segundos de exposición de la fotografía nocturna al máximo posible. Ya sabéis que si tocáis sobre el icono de foto nocturna, bajo vais a poder desplazar la barra de los segundos para llevarlo a un máximo de 30 segundos. Eso sí, pequeño entrecomillado,
Para llevarlo a los 30 segundos, el iPhone debe de estar sí o sí en un trípode y con muy malas condiciones lumínicas. Por norma general vas a poder moverte en el entorno de los 3-4 segundos cuando sujetas el iPhone con la mano, más que suficiente para darle tiempo a que el iPhone procese una buena imagen. Y por eso es importante que en fotografía, cuando tenemos las bajas condiciones lumínicas, ya que vas a hacer la foto con el iPhone, utiliza ese modo, que como digo, para eso está. Y vale, antes de daros la solución definitiva a absolutamente todo esto que estamos mencionando, dejadme que en confianza os dé un último tip o un último consejo. Mirad, a mí me pasa prácticamente todos los días cuando hago una fotografía. Tendemos a llevar las lentes del iPhone sucias. Y esto parece una tontería, pero afecta directamente a la calidad de las fotos y de los vídeos, y nuevamente cuando hay o bajas condiciones de luz o cuando tenemos muchísima más luz de la cuenta. ¿Por qué? Porque al final toda esa grasita que tenemos puede afectar por un lado al enfoque, ya que al final no deja de ser algo que estamos poniendo en el cristal y puede que el iPhone detecte ese punto como algo a enfocar y no lo que estás haciendo en una foto, y también lo que hace es afectar a cómo refleja la luz en el cristal. Y por tanto, para mí, creo que es importantísimo que siempre tengáis la precaución, aunque sea con la camiseta, básicamente, de limpiar siempre las lentes del iPhone antes de hacer un disparo de fotografía o antes de hacer una sesión de fotos o vídeos con el iPhone. Y esto a lo que más afecta directamente también es principalmente a la cámara frontal del iPhone. De hecho, fijaros en el reflejo cómo se pueden apreciar las huellas que en este momento tengo yo sobre mi pantalla. Entonces, igual que tengo esas huellas sobre el protector de pantalla, el iPhone o el móvil es algo que, fijaros, constantemente hacemos este gesto de llevarnos el iPhone a la oreja, y esto lo que hace también es que arrastremos la grasa que genera la piel y la vayamos depositando sobre la zona de la fotografía, sobre la zona de la cámara. Todo eso al final lo que hace es ensuciar obviamente el objetivo, la lente o la pantalla si hablamos de la cámara frontal, y hacer que no tengamos unas buenas fotos. Por no hablar que a mí me pasa también de vez en cuando, yo dejo siempre el iPhone boca abajo porque llevo siempre el protector de cristal. Entonces al final se va rayando y esos pequeños rayajos afectan directamente a cómo los rayos de luz reflejan en el iPhone. Incluso a mí me ha pasado que a veces he tenido como una especie de destellos en fotos que he hecho con la cámara selfie, y esto es debido exclusivamente a que el protector de la cámara estaba rayado. Simplemente cambiándolo he solucionado estos problemas. Por cierto, ojo también con los protectores de la lente. Si le ponéis un protector de lente al iPhone, que sea un protector de altísima calidad para principalmente garantizar que no afecta al resultado final de la foto. Vale, y si después de todos estos tips tu problema se mantiene, la solución para ti pasa por activar y hacer las fotos en formato RAW. Es verdad que esas fotos van a ocupar muchísimo más espacio porque son fotos sin compresión y por tanto no vas a tener ningún tipo de pérdida de información. Al final es la forma de tener la foto lo más cruda y fiel posible a la realidad de lo que estás viendo. Eso sí, para subirlo a redes sociales, etcétera, no vas a tener ningún problema. Una foto que hagas en formato RAW la puedes subir acto seguido a Instagram, que no vas a tener, como digo, ningún problema. Pero si necesitas exportar esas fotos y sobre todo si las tienes que revelar en algún lugar, sí o sí vas a tener que pasar por un procesado de imagen, es decir, por algún programa de edición de fotografía. Y esto también es bastante sencillo porque al final, por ejemplo, las puedes editar o bien con la propia aplicación de fotos del iPhone o bien sencillamente con la aplicación de Lightroom e incluso esa edición en automático, es decir, sin necesidad de ponerte a ajustar los controles de todo, pues exposición, sombras, lo que sea, hacerlo de forma manual. No, puedes darle directamente al botón de editar la fotografía en automático, lo haces con todas y automáticamente tendrás todas tus fotos listas, por ejemplo, para revelarlas, imprimirlas o lo que necesites hacer con esas fotos. Pero insisto, por ejemplo, para subir una historia a Instagram o una foto a Instagram en tipo post, no vas a tener ningún problema aunque la foto la hayas tomado en formato RAW y aunque no pases por ningún programa de terceros o de edición de fotografía. Y por cierto, dos cosas que hacen referencia directamente a esto y que son importantes. La primera de ellas, os recuerdo que en la descripción de este mismo vídeo os dejo el acceso al curso de mi compañero y amigo Dani Esplá, donde os va a explicar cómo sacarle el máximo partido a la grabación de vídeo
con vuestros iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Un curso que sin lugar a dudas os va a ayudar muchísimo a solventar incidencias que podáis tener con la grabación de vídeo en los iPhone y sobre todo a aprender a dominar la cámara de tus iPhone 15 Pro o 15 Pro Max. Y también, hablando de dominar y hablando de todos estos problemas que os he dicho, es súper importante que aprendáis a ajustar bien los ajustes, valga la redundancia, que tenéis que tener en la cámara de fotos del iPhone para garantizar que también por parte de los ajustes tenéis una muy buena toma de fotos y una muy buena captura de vídeo. Por eso, y ya que hice un vídeo exclusivamente dedicado, os voy a dejar por aquí el acceso a ese vídeo donde te enseño a configurar a fondo la cámara de fotos o la cámara de vídeo de tu iPhone. Y también te dejo por aquí todo lo que puedes hacer al máximo nivel de detalle con la cámara de tu iPhone 15 Pro Max. Y ahora sí, tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. Chao, 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 chao.